Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el resumen de la segunda parte del libro Este dolor no es mío de Mark Walling. En la primera parte, en el video anterior, vimos lo que son la red de los traumas familiares, esos traumas que hemos heredado de generaciones anteriores. Vimos cómo se heredan esos traumas, vimos también los 4 temas que tenemos inconscientes y en el video de hoy vamos a ver lo que es el mapa del lenguaje nuclear. Ya les adelanté en el video anterior que el mapa del lenguaje nuclear tiene 4 herramientas que son la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Entonces vamos a empezar viendo lo que es la queja nuclear. Vamos a identificar nuestra queja nuclear. Para estos ejercicios es importante que si puedes tener lápiz y papel lo puedes usar porque son más que todo preguntas. Y estas preguntas tienes que escribir la respuesta. Y si lo hacemos de forma mental, nuestra respuesta puede ir cambiando a medida que vamos haciendo más preguntas, mientras que si lo hacemos escrito, pues la respuesta ya quedaría escrita y no la cambiaríamos. Bueno, la queja nuclear son esas palabras que usamos para describir inquietudes, preocupaciones, y estas inquietudes, preocupaciones nos van dejando pistas de dónde podría estar un trauma. Entonces, para identificar nuestra propia queja nuclear, vamos a empezar con el ejercicio. Primero, concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante. Un problema que tengas ahora mismo que te inquiete tanto que sea necesario resolver ahora mismo. Este problema puede ser familiar, puede ser económico, puede ser un problema con tus hijos, un problema que te inquiete bastante. Segundo, ¿cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede ser el problema, puede ser también una sensación que tengas desde hace ya mucho tiempo. Y tercero, ¿qué es lo que realmente quieres cambiar? Si es algo de ahora mismo o algo que te inquieta que pueda pasar en el futuro. Y pregúntate qué es lo que temes. ¿Qué podría pasar si ese problema o esa sensación que tienes no se llegara a curar nunca? ¿Qué podría pasar si esa sensación que tienes no se llegara a quitar nunca? Una vez que tengas ya todas las respuestas, todo escrito, es necesario leerlo. Leerlo así rápidamente, identificar las palabras que te llaman la atención, identificar las palabras, subrayar esas palabras que te llaman la atención. Pueden ser palabras que dices constantemente, pueden ser palabras que no has dicho nunca hasta ahora que has hecho este ejercicio. Una vez las hayas subrayado, vuelve a leerlo otra vez, pero en voz alta. Lee en voz alta lo que has escrito y trata de identificar esas palabras que tienen una mayor carga emocional. Veamos esto de la queja nuclear con un ejemplo. El libro tiene muchos ejemplos y hoy les traigo un ejemplo más. Con el caso de Lorena. Lorena es también una paciente de Mark Walling y Lorena tenía 19 años, sufría de ansiedad y de pánico de trato social. O sea, cuando ella estaba con sus amigos decía que se sentía atrapada, que le era imposible salir de ahí, no se sentía bien. Estos síntomas habían comenzado a aparecer en ella hacía ya 3 años. Junto con estos síntomas le habían diagnosticado una infección de vejiga. Para comenzar con lo de la queja nuclear, Mark Walling le preguntó qué pasaría si esa infección no se le curara nunca. Entonces, la respuesta de Lorena sería una fracasada, estaría de médico en médico, no sería feliz, estaría restringida. Entonces, las palabras que llamaron la atención para Mark Walling fueron fracasada y restringida. Lorena ya se estaba acercando a su trauma, pero con esto no era suficiente.
Entonces, Mark Walling le preguntó que qué sería lo peor que le podría pasar a otra persona, no a ella, lo peor que le podría pasar a otra persona. La respuesta de Lorena fue que lo peor que le podría pasar a otra persona sería que fuera un fracasado, que no pudiera hacer lo que él quisiera, que estuviera en un hospital psiquiátrico, que se volviera loco y que al final se suicidara. Con esta respuesta ya era suficiente para llegar a la frase nuclear de Lorena, que más adelante veremos lo que es la frase nuclear y vamos a identificar nuestra propia frase nuclear. Entonces, la frase nuclear de Lorena era: soy una fracasada, me volveré loca, terminaré en un hospital psiquiátrico y me suicidaré. Para identificar el trauma, Mark Walling usó lo que es la pregunta puente, que las preguntas puentes son esas que relacionan o conectan un trauma de nuestra niñez sin resolver o un trauma de un familiar que tampoco ha sido resuelto. Entonces, la pregunta puente para Lorena era: ¿hay algún familiar que haya quedado loco, que haya estado en el psiquiatra o que se haya suicidado? Lorena lo que tuvo que hacer es buscar en su historia familiar si había algún familiar con estas características. Cuando Lorena buscó, encontró que el padre de su madre había sido considerado el fracasado de la familia, que se había vuelto loco, había terminado en un hospital psiquiátrico y que terminó suicidándose. Lorena no era consciente de esto porque en su familia no se le hablaba de esto. Entonces ella no tenía cómo relacionarlo, cómo relacionar su trauma con el trauma de un familiar. Entonces, esas preocupaciones que tenemos, esas inquietudes que tenemos, cuando las identificamos, pueden darnos pistas de dónde podría estar un posible trauma, algo que no hayamos resuelto en nuestra niñez o algo que no haya resuelto nuestra familia y que inconscientemente nos afecta a nosotros. Entonces, siguiendo con el mapa nuclear, tenemos la segunda herramienta, que son los descriptores nucleares. Los descriptores nucleares nos sirven, o sea, son esas palabras que usamos para describir a nuestros padres biológicos. Entonces, hagamos nuestros propios descriptores nucleares. Es importante que escribas y vamos a empezar describiendo a nuestra madre. Primero, describe cómo era tu madre. ¿Era una persona fría? ¿Era una persona distante? ¿Cómo la recuerdas cuando tú eras niño? ¿Era una persona cariñosa? ¿Era amable? ¿Pasaba tiempo contigo? Todo lo que tú recuerdes de ella. También es importante que escribas de qué culpas a tu madre. ¿Hay algo que culpes a tu madre? ¿De qué la culpas? Vamos a hacer lo mismo con nuestro padre. Primero describiendo cómo era él, sus características, qué recordamos de él y también escribiendo de qué lo culpamos. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer con nuestra pareja y con un amigo íntimo. Con un amigo íntimo también vamos a describir cómo es él. Ahora, hay que también revisarlo. Revisar eso que hemos escrito. Y presta atención a las palabras de resentimiento. Si hay palabras de resentimiento hacia uno de tus padres o hacia los dos, compara estas palabras con la descripción que has hecho de tu pareja o de tu amigo. Porque ya lo vimos en el video anterior, que cuando tenemos palabras de resentimiento, algo que rechazamos en nuestros progenitores,
inconscientemente esos mismos rasgos los tienen las parejas a quien elegimos o los amigos a quien elegimos. O sea, elegimos a personas que tienen los rasgos que rechazamos en nuestros padres. Es una forma inconsciente de quererlos. También, si tenemos palabras de resentimiento hacia nuestros padres, es probable que nos sintamos resentidos con la vida. Si sentimos que nuestros padres no nos han dado lo suficiente, también vamos a sentir que la vida no nos da lo suficiente, porque de alguna manera estamos conectados con nuestros padres. Y bueno, estos descriptores también pueden ser mixtos. O sea, podemos tener palabras de resentimiento hacia nuestra madre, pero tener palabras de agradecimiento y de amor hacia nuestro padre. Entonces, el problema no es lo que nuestros padres nos hayan hecho. El problema es si queremos seguir aferrados a eso. Porque seguir aferrados a eso nos afecta. Nos afecta en nuestra vida, nos afecta en nuestro éxito, nos afecta en nuestras relaciones de pareja. Pero lo bueno de los descriptores nucleares es que nos ayudan a identificar, o sea, a identificar dónde podría estar nuestro resentimiento. Y una vez identificado, lo podemos cambiar. Recordar que, claro, a nuestros padres no los vamos a cambiar. Lo único que podemos cambiar es la imagen interior que tenemos nosotros de ellos. Entonces, ¿cómo cambiar esa imagen que tenemos de nuestros padres? Vamos a intentar cambiarla. Primero, vuelve a leer lo que has escrito. Lee detenidamente lo que has escrito y subraya las palabras que tienen carga emocional. También presta atención a las sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué sensaciones tiene tu cuerpo cuando lees esas palabras? Y por último, identifica qué es lo que quieres cambiar. Identifica, gracias a esas palabras, a esas sensaciones, dónde está la parte que quieres cambiar de la imagen que tienes de tus padres. Bueno, otra herramienta que tenemos del mapa nuclear, ya les había mencionado antes, es la frase nuclear. La frase nuclear son esas palabras que usamos para describir miedos. Son esas palabras que usamos para describir nuestros mayores miedos. Entonces, creo que las personas que alguna vez han padecido ansiedad entenderán muy bien lo que es sentir miedo. Entonces, la frase nuclear nos ayuda a ponerle nombre a esos miedos. A ver, vamos a ver cómo identificar nuestra propia frase nuclear. Pero antes les voy a dejar una frase que está en el libro, que es de Joseph Campbell. Esa misma cueva a la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Entonces, empecemos a buscar nuestra frase nuclear y a ponerle nombre a esos miedos. Esto también es importante que quede escrito. Responde a estas preguntas. Primero, ¿cuál es el peor de tus miedos? ¿Qué es lo que te da más miedo? Segundo, ¿qué es lo peor que podría pasar? También toma en cuenta que estas respuestas pueden estar en primera persona o en tercera persona. Entonces tu respuesta puede ser: mi mayor miedo es quedarme solo. O puede ser: mi mayor miedo es que mis hijos se queden solos. Entonces, una vez tengas ya todo escrito, pregúntate: si eso llegara a pasar, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, si mi mayor miedo es quedarme solo, ¿qué es lo peor? ¿Moriría de depresión o me suicidaría? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si por alguna razón no encuentras respuesta a estas preguntas, no se te ocurre nada, entonces contesta a esta otra pregunta. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a otra persona? A una persona que no seas tú. ¿Qué sería lo peor que le podría pasar?
Y también otras cosas que nos pueden ayudar a encontrar nuestra frase nuclear es, por ejemplo, cuando leemos un libro o cuando vemos una serie, con qué personajes te identificas o qué partes de la serie empatizas más. Por ejemplo, si ves una serie donde una madre ha dejado abandonado a su hijo, ¿con quién empatizas más? ¿Con la madre o con el niño? Son también formas que nos podrían ayudar a identificar dónde podría estar un trauma. Bueno, una vez tengamos ya todo escrito, vamos a usar la pregunta puente. Por ejemplo, si mi mayor miedo es quedarme sola, la pregunta puente sería: ¿quién de mi familia se ha quedado solo? ¿A quién de mi familia dejaron solo? ¿A quién de mi familia abandonaron y se quedó solo? Bueno, ya una vez teniendo todo, teniendo nuestra queja nuclear, teniendo nuestros descriptores nucleares y teniendo nuestra frase nuclear, ya tenemos lo necesario para la cuarta y última herramienta de nuestro mapa nuclear. La última herramienta es el trauma nuclear. El trauma nuclear son esos traumas no resueltos, o bien en nuestra niñez o bien no resueltos por familiares de generaciones anteriores y que inconscientemente nos afectan a nosotros. Entonces, hay dos formas de hacer para identificar nuestro trauma nuclear. La primera es con la pregunta puente, que ya lo vimos anteriormente, y la segunda es con un genograma. El genograma es como un árbol genealógico y para hacerlo necesitaremos un diagrama. Y en este diagrama vamos a escribir las 3 o 4 generaciones anteriores. Vamos a escribir tíos, padres, vamos a escribir abuelos y si quieren escribir primos también. Vamos a identificar a los hombres de la familia con un cuadrado y a las mujeres con un círculo. Entonces, al lado de cada cuadrado y de cada círculo le vamos a escribir un hecho traumático que vivió esa persona, a quien representa el círculo. También le vamos a escribir como título o como encabezado a nuestro diagrama nuestra frase nuclear. Como ya la tenemos identificada, vamos a escribir nuestra frase nuclear. Podemos hacer un genograma de nuestra familia materna y un genograma de nuestra familia paterna. Entonces, ya cuando tengamos hecho todo el genograma, vamos a identificar, como ya tenemos escrita nuestra frase nuclear, vamos a identificar con quién de la familia se comparte esa frase nuclear. ¿Quién de la familia ha vivido lo que tenemos escrito en nuestra frase nuclear? Una vez hecho todo esto, ya tenemos lo necesario para curarnos. Ya tenemos lo necesario para curarnos por medio de imágenes o frases curadoras que nos da Mark Walling, pero eso ya es en la tercera parte del libro, entonces se los haré en el próximo video. Para terminar, gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video que les traeré la tercera y última parte de este maravilloso libro.